Bueno, continuamos en esta cápsula, como lo mencionamos, vamos a empezar hablando de la interpretación de la ley penal y podemos empezar diciendo que interpretar es una actividad intelectual por la que se busca y descubre el sentido de la norma con el objeto de aplicarla al caso concreto. Se trata de fijar de manera estricta el sentido objetivo del texto legal y no de averiguar el etéreo espíritu del legislador. Interpretar constituye un acto de conocimiento o reconocimiento de lo que la norma establece y no por suerte lo que el intérprete quiera o estime conveniente. El tema de la interpretación de la norma penal tiene importantes ataduras con el de sus fuentes, más aún si tenemos en cuenta que por mandato del principio de legalidad, el derecho penal no tiene otro origen o fuente de nacimiento que no sea el de la propia ley. Por esto mismo, se considera como tarea ineludible del penalista averiguar el sentido y alcances de la ley, para lo cual se debe tener igualmente presente que no es la interpretación un fin en sí mismo, sino un instrumento para la aplicación de la ley a los casos concretos, los de la vida real, como nos dice Mesger. Y a la hora actual es predominante el sentir doctrinal que reconoce como indiscutible la necesidad de la interpretación legal. Lejos quedaron ya las discusiones sobre la conveniencia o licitud de interpretar las leyes. Por esto, se cree que en su necesidad, en la medida en que interpretar la ley significa averiguar su voluntad para obedecerla, y según Oneca, la interpretación es el verdadero e integral acercamiento a la ley. La doctrina dominante se inclina por la llamada teoría objetiva de la interpretación consistente en lo fundamental, en desentrañar el sentido objetivo que tiene la norma en la actualidad, en contraposición a la propuesta anterior, y se encuentra la denominada teoría subjetiva de la interpretación, referida a la voluntad del legislador histórico. En efecto, no se duda de que en ocasiones, y esto no es poco frecuente, la ley tenga que aplicarse a situaciones inexistentes en tiempos del legislador histórico, quien por la misma razón no habría podido preverlas. Por esto, buscar una voluntad inexistente resulta poco menos que infructuoso, pero esto no quiere decir que de conocerse esa voluntad, en tanto constituye un valioso dato histórico, habría de ser detenidamente considerada la oportunidad y ventaja de su utilización. La polémica dada entre las dos corrientes metodológicas que mencionamos en torno a la interpretación nada tiene de estéril, según nos lo hace ver Jeschek, quien destaca la importancia práctica que se deduce de contestar o contrastar los postulados de una y otra orientación, sobre todo cuando se trata de dirimir el tema de si los defectos del texto legal pueden ser corregidos por vía de la interpretación. En su opinión, que compartimos o se comparte generalmente, la teoría objetiva permite liberarse de una decisión del legislador que se considere superada, mientras que la teoría subjetiva se obliga a seguir un criterio basado en una voluntad, posiblemente equivocada o trascendida, del legislador histórico. Igualmente, resulta acertada la orientación objetiva cuando surge el supuesto de completar alguna laguna legal, toda vez que esta teoría permite partir de valoraciones actualmente decisivas, sin tener que reconstruir las ideas de un tiempo pasado como pretendería la formulación subjetiva. Jeschek es consciente, además de esclarecedor, cuando pone de relieve algunos aspectos cuestionables de la teoría objetiva. No obstante, su reconocida aceptación doctrinal, ya que también está expuesta a los inconvenientes de la inestabilidad y de un subjetivismo encubierto, pues el intérprete que cree investigar la voluntad de la ley cae fácilmente en la tentación de la que ya previno Gould, con estas irónicas palabras que nos dice: interpretad con frescura y espontaneidad, pues de lo contrario interpretarás mal. En consecuencia,
Jeschek nos propone la utilización de ambas teorías aduciendo las leyes modernas deben interpretarse atendiendo fundamentalmente a los materiales legislativos, mientras que en las leyes antiguas hay que tener en cuenta el significado objetivo que la haya atribuido la praxis judicial. Por otra parte, cuestión inherente al concepto de interpretación es la relativa al lenguaje. El derecho se expresa por medio del lenguaje escrito, y es decir, a través de signos que poseen un significado convencionalmente admitido. Por esto también se dice que interpretar una norma jurídica equivale a desentrañar el sentido de tal formulación lingüística. Ahora, podemos hablar de clases y métodos y para esto es común encontrar en textos o manuales universitarios el uso de una clasificación de la interpretación que se distingue por sus clases, sus métodos o medios y sus resultados, aunque en opinión diversa de varios autores, de más específicamente Pavón Vasconcelos, esta clasificación solo es admisible desde el punto de vista meramente doctrinal y para fines pedagógicos. Y así pues, en atención a su origen, la interpretación puede ser auténtica, judicial y privada. Por los métodos o medios utilizados, puede ser gramatical, histórica, lógica, teleológica y sistemática. Ahora, también tenemos por su origen podemos mencionar que es auténtica y esta es la dada por la propia ley, bien que sea por otro precepto contenido en el mismo cuerpo legal, o bien por otra ley posterior a la que se trata de interpretar. Como ejemplos de una interpretación contextual se puede decir el que se contiene en el Código Penal de Guanajuato, en el artículo 216, que explica lo que habrá de entenderse por riña en relación al homicidio y bajo tales circunstancias se produzca el artículo 217 referente a los conceptos de premeditación, ventaja, alevosía y traición que aluden a las circunstancias modificativas que califican con agravamiento de la sanción. También tenemos la parte judicial y esta obviamente es la que realizan los órganos jurisdiccionales en el momento de poner solución a los conflictos que ante ellos han sido planeados, independientemente de que se pertenezcan al ámbito municipal, estatal o federal. También tenemos la privada, que también es la llamada doctrinal y es producto de los juristas científicos que se hace o expresa a través de sus libros, manuales, monografías, artículos o ensayos científicos sobre lo jurídico. Actualmente, las opiniones de los juristas tienen una destacada y notoria importancia en la medida en que su visión de los problemas jurídicos permite poner solución a delicados conflictos suscitados en la praxis del derecho. Y en realidad, en este aspecto de la interpretación de la ley, subyace un problema mucho más complejo, la separación entre teoría y práctica del derecho, un hecho que hace comprensible la recelosa mirada con la que se observan los miembros de una y otra porción del fenómeno jurídico, los teóricos y los prácticos. También tenemos los métodos utilizados y los métodos utilizados con el fin de cumplir con el objetivo se puede averiguar el contenido objetivo de la ley. Quien pretende interpretar una norma jurídica y debe valerse de todos aquellos datos que se permita conocer o descubrir el sentido de las leyes. Generalmente se señalan varios caminos o métodos para lograrlo, y estos pueden ser el gramatical, el histórico, teleológico y sistemático. Sobre el gramatical, también se le denomina lógica o literal y le constituye el primer grado y la forma más simple de interpretación. Y la norma se manifiesta a través de lo que se denomina proposición normativa, la que a su vez se expresa mediante palabras según las cuales conocemos el mensaje legal. También tenemos el histórico, y el histórico, el derecho es una expresión de la historia de un pueblo y se afirma que es un producto histórico-cultural. Y esto quiere decir que difícilmente ninguna norma jurídica puede ser interpretada si no es partiendo de un análisis contextualizado de su proceso generador y posterior evolución. El intérprete habrá
de valerse de la especial información que para sus intereses le suministran diversos materiales legislativos. También tenemos la teleológica, y en tanto que el derecho se propone conseguir determinados fines, la interpretación teleológica resulta de particular importancia, y en este método el intérprete atiende al fin de la norma, siendo necesario para esto determinar previamente el bien que jurídicamente se protege. Ahora, también tenemos el sistemático, y la interpretación hecha bajo el método denominado sistemático es aquella que busca el sentido de los términos legales a partir de su ubicación dentro de la ley y su relación con otros preceptos, siempre desde la perspectiva de la necesaria coherencia del ordenamiento jurídico. Para la mejor comprensión de este medio interpretador, resulta indispensable tener en cuenta que un código y también todo el ordenamiento jurídico debe construir un sistema. También podemos hablar sobre sus resultados, y por razón de sus resultados, la interpretación puede presentarse por lo menos por cuatro formas, como la declarativa, la restrictiva, extensiva y progresiva. La interpretación declarativa es cuando se da perfecta correspondencia entre la voluntad y la letra de la ley. La interpretación restrictiva, cuando la voluntad de la ley es realmente distinta de lo que realmente expresa. Y la interpretación extensiva, y se da cuando el tenor literal quedó rezagado respecto a la voluntad legal, y en este caso hay que atribuir a las palabras un significado que rebasa su más amplia acepción. Bueno, hasta aquí vamos a terminar esta cápsula, y en la siguiente cápsula vamos a seguir hablando todavía de la interpretación, y vamos a empezar con la interpretación progresiva y también unos principios rectores de la interpretación.